Soy el padre Felipe Cid Martínez, tengo 23 años, voy a cumplir 24 años de sacerdote en diciembre. Soy legionario de Cristo y nací en un pueblo de Soria, de 5.000 habitantes, se llama Almazán, y ya. Vale. ¿Qué es para usted ser acompañado? Antiguamente nos llamábamos dirección espiritual. No sé si es más o menos lo mismo. Yo antes me veía, sobre todo lo enfocaba a través de la dirección espiritual. El sacerdote, con él pues me sentía muy cómodo. Después, acompañado también es pues, a través de mis compañeros, mi comunidad, mi familia, mis amigos, y tener alguien con quien puedo compartir mis cosas, mi vida, mis inquietudes, mis alegrías, mis risas y mis llantos también. Vale. ¿Por quién se siente acompañado? Bueno, ya lo he dicho un poco, pero... Pues sí, la verdad es, sobre todo, mi director espiritual. Es la persona a la que le puedo contar todas las cosas sin ningún problema. Después, mi psicóloga. Yo tengo una psicóloga desde hace 4 años, aunque he tenido siempre psicólogos desde hace 15 años. Y poder tener alguien profesional con herramientas a quien también pueda contarle muchas cosas de mi vida, me produce mucho bien, ¿no? Luego mis compañeros, los otros sacerdotes y hermanos con los que vivo, y a mi familia, bueno, me habla mi familia, que siempre está ahí detrás. Y luego pues mucha gente con la que realmente con la que comparto mi trabajo, mi fe, mi apostolado. Una pregunta, ¿los legionarios cambian de director espiritual cada X tiempo o cómo lo hacen? Por tiempo no, más bien por lugar, por comodidad, Vale, ¿no? Porque vale. es por etapas de formación, Vale. por cuando yo viví en Colombia, pues tenía mi director espiritual de Colombia. Cuando vine a España, pues busqué a alguien en España que me pudiera... Que es otro sacerdote, claro. Sí, es otro sacerdote. Legionario. Sí, también este es legionario. No tiene que ser tiene legionario, por qué. ¿no? Vale. Pero pues yo lo he preferido legionario. Porque he tenido también un sacerdote no legionario, un sacerdote jesuita durante un tiempo de mi vida y me fue muy bien también con él, o sea, no Vale, tiene... vale. Cuando necesita compartir una preocupación, ¿a quién acude? Ay, ¿a quién acudo? Depende de la preocupación. Hay cosas que se las cuento o cosas con las que comparto con mi familia, hay otras con compañeros sacerdotes sobre todo, y otras con amigos laicos algún amigo, tengo un grupo de amigos y de amigas y con ellas puedo compartir otras, depende de lo que se trata. ¿Cree que los sacerdotes diocesanos están muy solos? ¿Qué piensa que necesitan en este aspecto un sacerdote diocesano? Porque la diferencia al ustedes vivir en comunidad, Sí. la falta de comunidad de un diocesano, ¿qué opina de esto? Precisamente el otro día hablé con un sacerdote diocesano, no sobre este tema, pero él salió el tema es que ellos, los sacerdotes diocesanos, tienen vocación de diocesano. O sea, y ellos escogen vivir de esa manera. Como unos, a veces lo decimos, es que no tienen comunidad, pero realmente para ellos la comunidad no es lo que es para nosotros, es otra forma. Entonces siento que hay sacerdotes que sí buscan
porque creo que la cuestión está en lo que uno hace, busca pues, otros sacerdotes con quien compartir, con quien estar. Un sacerdote de mi pueblo, de Almazán, a mí me daba un ejemplo, siempre estaba acompañado y acompañando con otros sacerdotes, aunque viviera en otros lados, pero se sentía que no vivía solo. Y también percibo, pues sí, que hay sacerdotes diocesanos que viven también un poco solos. Cuando tiene una época difícil, ¿tiene un sitio donde acudir a descansar? ¿Cuáles son? ¿Son fáciles de acceder? Ay, buena pregunta. He tenido épocas difíciles y me he sentido algunas veces acompañado, he sentido dónde ir, o sea, ciertamente en mi casa o por mi familia en unos momentos o dentro de la comunidad con algunos compañeros, con otros. Hay algunas veces también me he sentido solo y la soledad pesa un poco, pesa. Entonces, y Jesús, pues a veces sí habla y a veces se queda callado. Y cuando se queda callado se pasa muy mal. Sí, ha habido de los dos, ya hay veces, sí, de las dos experiencias. Momentos de muy buena, sentirme muy acompañado en momentos difíciles, y sobre todo por compañeros dentro de mi comunidad. Ahora, desde que voy a meter aquí una cuña publicitaria, desde que hice Maús, pues he visto una compañía por parte de los seglares, de los laicos, mucho más activa que antes. Entonces eso me ha ayudado mucho también. ¿Y cómo puede hablar un poquito más de eso? Justo de Maús, de la experiencia de Maús. No, de ese acompañamiento que dice que tiene ahora un poco con los laicos. Siento que puedo hablar con ellos con más apertura que antes, que me veo más, no más igual, pero más cercano con ellos, ¿no? Con el mero hecho de dar un abrazo cálido, porque yo antes era un poco más rígido, más estricto, más no sé, cuadriculado. Y romper esos clichés o poder dar un abrazo sentido y ver la sonrisa y ver que muchas de mis cosas son muy parecidas a las de ellos, desde otro nivel, pero muy parecidas, y eso me ha ayudado mucho. Estar con laicos así en plan uno del mismo nivel, al mismo... Uf, quita tensión, y porque antes como o uno se veía por debajo, ¿no? O uno pues sin quererlo pues como que estás en un nivel, entonces, pero estar en el mismo nivel me ha ayudado mucho, ¿no? Ir a comer, por ejemplo, una paella y sentirme uno más, a eso ayuda. Sí. Y antes le preguntaba un poco cuando tiene dificultad, en alguna situación de dificultad, que se puede retirar a algún sitio o cree que puede necesitar retirarse a algún sitio o simplemente el acompañamiento vale. Sé que hay compañeros míos que sí se han retirado a un sitio, por ejemplo, lo decimos Escaparse al Noviciado, que es un lugar muy bello. Y yo en mi caso no lo he hecho, no lo he hecho. Eh, Quizás porque no he encontrado la forma, la manera, o porque pues me he encontrado acompañado en mi casa, ¿no? Si quisiera, sí, o sea, sé que está ahí y sé que hay, pero no he sido educado así, o sea, antes éramos como más, pues resolvíamos todo en casa, ¿no? Y teníamos menos la necesidad de buscar un aire más afuera, ¿no?
saber que está da mucha paz, o sea, sí. Y alguna vez pues me he retirado con mi familia, poder ir a casa con los tuyos también da mucha serenidad, sí. Vale. ¿Tiene una Betania en su vida? ¿Un Lázaro, una Marta y una María? ¿Qué es para usted Betania? Ay, esa es una buena pregunta porque esas sí, pero las he tenido yo viví 15 años en Colombia y allí sí tenía una Marta, una María, eh, bueno, unas cuantas, ¿no? O sea, sí tenía Sí. Betania como tal, pues sí, esta familia, ¿no? Yo sé que sí, y poder ir y contar y eso ayuda. Y lo he ido, antes no lo tenía y estaba muy cerrado a eso, pero después me di cuenta de que, bueno, ¿no? Es bonito, es natural y me ayudó. Sí. ¿Cómo compartía Jesús sus preocupaciones? ¿Con quién diría que hablaba cuando estaba preocupado? Esa es buena. Pues yo me imagino que en primer lugar iría con su madre. Yo pienso que iba mucho con su madre y le contaba las cosas a su madre. Después, bueno, por supuesto, primero con su padre, ¿no? En la oración, se pasaba largos ratos de oración. Me imagino que ahí libraría muchas dudas. Pero ya a nivel más humano, con su madre, con sus hermanos o primos, bueno, yo creo que no iba tan bien, ¿no? Con el Betania famoso que hemos dicho, ¿verdad? Que eso yo creo que sí hay que fomentarlo más. A los apóstoles, pero es que a ellos les decía algunas cosas y se quedaban dormidos o no le entendían. Yo creo que con los apóstoles se desanimaba el pobre Jesús muchas veces, ¿no? Mm, Me imagino que con algunas personas a las que había ayudado de manera especial, no sé, pienso en María Magdalena, por ejemplo, o en esas mujeres que le seguían y le servían, o algunos amigos de Cafarnaúm, por ejemplo. Pienso que también con algunos de ellos se habrá sincerado un poco más, abierto un poco más. ¿Qué podemos hacer los laicos para acompañar a los sacerdotes en el día a día? A mí una de las cosas que más me han ayudado es la sonrisa con que nos recibís siempre. O sea, yo descanso cuando veo esa sonrisa. En segundo lugar, el no idealizar al sacerdote, no darle pleitesía, porque el hecho de, en algunos lugares nos han tenido muy así, muy encumbrados, y saber que no, aunque es muy bueno y es hermoso pues, ver la deferencia o el respeto, también yo lo tengo con mis compañeros, pero el no idealizar, el pensar que el sacerdote, por ser sacerdote, ya está fuera de este mundo, ya es un santo o casi, ¿no? No, porque eso yo creo que a la larga nos ha hecho daño. Eh, porque a veces podemos no tener la tentación de no permitirnos errores, porque pues soy el sacerdote y eso nos hace daño. ¿Cómo acompañar? Pues, no sé, sí, la cercanía, sí.
el cariño, yo veo mucho desde el cariño. Para mí el cariño es muy importante y un abrazo, una sonrisa, sí, sobre todo eso, ¿no? El cumpleaños, por ejemplo, pues una felicitación. ¿Querría añadir algo, alguna aportación para reflexionar sobre el papel del laico en el acompañamiento al sacerdote? Bueno, hay más cosas, sí. El, a mí me ayuda esa acogida que dais siempre, ¿no? Acogida, el pedirle cosas al cura. O sea, pedirle cosas, sí. A veces cuando uno no tiene nada que hacer, ahí es cuando yo me deprimo, cuando yo digo, ay, no tengo nada que hacer hoy. Eh, sí, no sé, ahí no sabría, no lo tengo muy claro, ¿no? Porque invitar a la familia, por ejemplo, pero tampoco porque después el sacerdote pues no puede atender, llevar una vida familiar con todos, ¿no? Sobre todo yo creo que con el sacerdote diocesano, quizás el estar, preocuparse por su salud, por las necesidades más humanas que él tendrá más difícil de cubrir. No sé. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Tuca. Yo creo que hay que reflexionar sobre esto, más sobre cómo los laicos podéis acompañar a los sacerdotes, porque es algo nuevo, creo, Sí. en la vida de la Iglesia. Antes como que el sacerdote estaba así y ahora como que vemos más la parte humana y la parte necesaria. Y vosotros aportáis mucho. Sí. Muchas gracias. ¿Por qué aparece Betania en los evangelios? O sea, que... No O lo sea, he bueno, porque reflexionado se cuenta, nunca. pero me refiero... sí, porque, por ejemplo, he oído hablar que si Lázaro tenía... Hay gente que dice que Lázaro tenía algún tipo de discapacidad o la figura de Marta y María. También he oído hablar de que si Marta y María sirven al sacerdote para no perder su registro de acción y ser y hacer, no sé. Pues no lo he reflexionado nunca. Me parece un pasaje hermoso y desde el punto de vista de esa amistad humana que Jesús tenía, creo que nos tiene que decir mucho a los sacerdotes, sobre todo a algunos que pues nos hemos retirado un poco del mundo y nos hemos cuidado más, antes la iglesia se protegía un poco del mundo, como decíamos, el mundo es... Y, y no, o sea, el hecho de que Jesús iba y estaba a gusto, se sentaba, perdón la expresión, en la poltrona y se tomaba pues, una birra con Lázaro y hablaba a María y le contaba en un plan muy distendido. Yo sé que hay compañeros míos que lo viven muy bien y les sale muy natural y incluso lo gozan, lo disfrutan. A mí me cuesta un poco más, estoy haciendo el ejercicio, digamos, ¿no? Pero a lo mejor el tercer tipo de Maús es un poco eso. Sí. Y lo que pasa es que con señores es a partir de las 11 de la noche, que ya tengo que estar dormida a esas horas, ¿no? Ese es un poco... Pero el tercer tiempo de Maús es eso, es donde Jesús estaba a gusto, despreocupado de si tenía que estar predicando o que si tenía que estar eh, enseñando. Bueno, enseñando siempre enseñaba porque todo es educar, ¿no? En distintas facetas, haciendo distintas cosas en la relación, pero tener esa relación sí, de amigos, de que a gusto se está en esta casa, de recibir el afecto de alguien que no va a ser sacerdote como sus 12, pero
es bonito y hay que pensarlo. Alguna vez lo he sentido así, pero no le he dado muchas vueltas y creo que es algo muy bonito, ¿no? Em, tener un Lázaro. Yo creo que es más fácil tener una María y una Marta que tener un Lázaro, ¿no? Porque como que las mujeres pues tienen un don especial para captar la necesidad del sacerdote. Entonces, al menos a mí me ha salido más así, ¿no? Y sí, y poder decir las cosas que uno tiene en el corazón sin estar preocupado por las formas o por el ambiente o por tu grado de eclesial. ¿Y la naturaleza para usted es importante, no? O, por ejemplo, tiempos de descanso en la naturaleza o salir a la naturaleza, porque esto lo he visto en muchos sacerdotes que les parece importante. O sea que Sí, sí, mucho, aún mucho. Em, Cuando yo voy a caminar, usted vive en Camarines. yo vivo en Camarines Vale. y ahí solemos salir pues ahí a la casa de campo a caminar. O en otros momentos, yo recuerdo, estas navidades hice una experiencia así, no mística, pero sí de mucha relajación, de mucha paz, de incluso unión con Dios más profunda, caminando por los campos de Castilla, de mi tierra, donde yo viví mi niñez, la viví en un pueblo con el río y caminar en esos lados fue una experiencia del sol, el cielo, todo diáfano. La naturaleza es muy importante. Sí. Otra de mis experiencias de Dios más bonitas ha sido al lado del mar, viendo la inmensidad del mar y levantar el cielo, los ojos al cielo y contemplarlo y ver esa naturaleza, esas estrellas o ese azul, preguntarte qué hay más allá y sí, es bonito, es importante la naturaleza.